Adóraselo. Dígale que necesito como nunca antes. Solo a ti, papá. Oh, te anhelo más, más y más. Oh, maravilloso Señor. Te anhelo, te anhelo, te anhelo. Oh, te anhelo, Señor. Oh, te anhelo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, Padre. Venimos bendiciendo tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús queremos en esta noche, Señor, hablarle a la familia. Reconocemos, Padre, de que, como dice tu palabra, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso te rogamos que en el nombre de Jesús en esta noche pueda ser propicio a nuestra vida, Señor. Dios, de veras que cada día te necesitamos más. Así que queremos rogarte en el nombre de Jesús, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Ayuda a aquel que no tiene, Señor. Ayuda al pobre, al huérfano, la viuda. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Necesitamos, Dios, poder desarrollar cosas, pero no las vamos a poder desarrollar, Señor, si tú no nos ayudas. En esta noche te quiero rogar porque bendigas este país, bendigas esta ciudad, Señor. Bendigas cada país, cada ciudad, cada familia, Señor, donde llegue este mensaje. Que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú puedas sanar, que el Señor mismo se manifieste a través del Espíritu, a través de ese poder que viene de Dios, que pueda sanar, Señor, sanar corazones, sanar relaciones, sanar familias, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos. Que el Espíritu Santo sea que el que controle nuestra vida, el que controle nuestra vida. Por favor, Señor, te ruego de que nos ayudes, Dios, a salir adelante. Te ruego por el huérfano, el pobre, la viuda, te ruego por este país, Señor, te ruego por el mensaje, que en el nombre de Jesús pueda ser de bendición y edificación. Gracias, Cristo, por todos aquellos, Señor, que están conectados, los que escuchan este mensaje de manera posterior también, Señor, bendícelos. Bendice su casa, su familia, sus trabajos, sus empresas y todo lo que ellos desarrollan. Gracias, Cristo, te damos. En el nombre de Jesús queremos honrar tu nombre, Señor. Te ruego por nuestras autoridades espirituales, por todos aquellos que están enfermos, Señor, por todos los ministros que te necesitan, al igual que cada oveja, cada familia, Señor. Espíritu Santo, quita todo estorbo. Te ruego que no falle nada, que la conexión esté bien y que todo salga bien, Señor. Pero sobre todo te pido que escribas en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Queremos, pues, darles las gracias por su fiel sintonía, pero sobre todo con su fiel sintonía con el Señor. Acuérdese que esto que hacemos es para honrar al Señor, ¿verdad? Así que vamos a iniciar. Hoy queremos hablarle de uno de los temas de la familia que tal vez son de los más difíciles. De eso quisiera hablarles en esta noche, habilitando el oír en la familia. Mire, cuántas cosas y que Dios añada mucha bendición a esta palabra. Es hablar a la familia. Acuérdese que esto también se aplica a nuestra vida, ¿verdad? La vida como cristianos y como todo lo que desarrollamos.
Mire, muchos problemas, de hecho creo que no es que de ahí salió el tema, sino que la reflexión que me traía de algo que le voy a comentar en este momento es precisamente de eso, ¿verdad? Que cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros prestáramos atención en el momento adecuado. Fíjese que viendo con mi amada un documental, hay una especie de documental. eh, el documental, entre otras cosas, se trataba de dos personas, de una pareja, de una pareja, una familia, unos esposos. Entonces, el esposo normalmente nunca escuchaba a su esposa, casi siempre. Póngale que de 10 cosas, seis escuchaba él, pero esas cuatro que no escuchaba, acuérdese que es una figura, ¿verdad? El caso es que cuando el esposo no escuchaba a la esposa, siempre había problemas, y el problema era que ella no sabía. Entonces se daba cuenta después, y viendo todo eso, yo le decía a mi amada, imagínate cuántas cosas se hubiera evitado ella si le hubiera escuchado. Y sabe qué es lo terrible, que al final él pierde la vida precisamente por una de esas cosas que no quiso escuchar a su esposa. Yo creo que de las cosas más difíciles, porque acuérdese que la palabra dice que la fe viene por el oír, o sea que la fe, el oído habilita, el oído se habilita o la fe se habilita por lo que oímos, pero el oír ¿qué? La palabra del Señor. En nuestra familia, si nosotros revisamos cómo está nuestro oír en el matrimonio o con nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta de que posiblemente no estemos al 100%, pero es bien importante que esta noche, con la ayuda del Señor, nosotros veamos qué cosas nos pueden estar afectando en el escuchar, en el oír. El oír es clave, hermano. Le he comentado que mire, las dos ventanas que nosotros tenemos en el alma, es decir, lo que entra a nosotros es los ojos y el oído. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener afinado es el oído. Sobre todo lo he visto en los músicos, fíjese, aunque con los músicos ocurre algo bien, que que es como una especie de dicotomía, ¿verdad? Que por un lado es una bendición, pero por otro lado ellos pierden esa bendición. Ya se lo explico de qué manera. Normalmente cuando uno pasa en esos ambientes de donde hay mucho ruido, se va perdiendo la calidad del oído. Entonces, ¿qué pasa? Con los músicos, fíjese que ellos, por decir algo, lo que ellos utilizan, entre otras cosas, es el oído, tienen que tener buen oído. Pero como pasan en ambientes, ahora se cuidan más, pero como pasan en ambientes de ruido alto, entonces van perdiendo la capacidad de oír. Si nosotros traemos todo esto a lo espiritual, es exactamente lo mismo en la familia, en el matrimonio, en la familia. El oír debería de estar bien habilitado porque nosotros como iglesia, acuérdese, como familia, tenemos que tener habilitado el oído porque esperamos escuchar la trompeta. Y si el oído no está bien, la trompeta no la vamos a escuchar y corremos el peligro de quedarnos a la tribulación, el tiempo que viene y que cada uno de nosotros pues esperamos en el Señor que no se dé para nuestra familia, pero sí tenemos que tener cuidado porque corremos el peligro, como le repito, de al no escuchar eh, muchas cosas que tal vez hoy estamos viviendo, si revisamos, es producto de que no prestamos atención a tiempo. Quizás en el matrimonio, alguno de los dos que forman la pareja no prestó atención a tiempo. En el caso de los hijos, cualquiera de ellos no prestaron atención a tiempo, los abuelos, los tíos, los hermanos. Cualquier situación que tal vez en este momento nos está afectando. Entonces, esta mañana o esta noche, perdón, lo que queremos hacer es, con la ayuda del Señor, habilitar el oído, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta la necesidad que tenemos de hacerlo. Miren, eh, en el relato que le voy a poner en este momento, en el relato comienza en Mateo 7, mire que en el anterior, si no estoy mal, nuestro Señor Jesucristo da el sermón del monte, o sea, las bienaventuranzas. Entonces, Jesucristo como que abre una puerta de bendición para nosotros y nos dice, bienaventurado el pobre, bienaventurado los que lloran, y comienza a hablar, son 9 bienaventuranzas si no estoy mal. El Señor nos pone un panorama en el cual, pues yo espero que en el nombre de Jesús, Dios me habilite, hermano, y que le habilite su corazón y sus oídos para precisamente el oído, para poder entender con la ayuda del Señor hacia dónde queremos llegar y sobre todo que nosotros podamos entender la importancia del escuchar, del oír. Miren, Mateo 7:19, le repito, aquí viene
viene el Señor de dar el sermón del monte. Como quien dice, la carta magna del cristiano es, una de las cartas es el sermón del monte. Es decir, es una guía para nosotros, una guía de esperanza. Cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros formamos una familia, fue con la esperanza de vivir bien, de ser felices, de que sí, que en la vida iban a haber altas y bajas, iba a haber adversidades, pero que también hay tiempos buenos. Y eso es lo que tratamos esta noche de trasladarle, ¿verdad? De que la familia, el propósito de Dios para la familia es que vivamos en tiempos de bendición, tiempos de gozo, tiempos de paz, tiempos de abundancia. Mateo 7, 19 y 20, usted lo ve ahí, dice, todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando se lee en el contexto, aquí el Señor está hablando de los profetas, pero esto se aplica a nosotros, porque dice que en este último tiempo, porque aquí está hablando del último tiempo, es decir, del tiempo final al cual nos estamos enfrentando como familia. Dice que toda persona se va a conocer por sus frutos. Pero los frutos comienzan con una semilla, y en este caso una semilla de fe, para tomarla como ejemplo. Si nosotros por ejemplo, en la familia no escuchamos, no hay un buen ambiente para escuchar, entonces esa semilla no va a germinar, esa semilla de fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Nos habla el Señor y nos muestra aquí en Mateo 7:19 que todo árbol, y cuando habla de árbol, eh, podemos asociarlo a la familia, porque la familia es como un árbol. De hecho, cuando usted revisa su genealogía, dice, hay un árbol genealógico. Entonces, la familia es como un árbol que debería de llevar buenos frutos. Ahora, nosotros tenemos claro, hermano, de que hay familias, puede ser la suya o la nuestra, en algún momento tal vez nos ha pasado. Yo espero que no nos siga pasando, pero en algún momento los frutos no han sido buenos o los frutos no han sido lo esperados. Pero aquí el Señor da una especie de parangón, es decir, lo que el Señor nos muestra es cómo debería una familia normal avanzar en el Señor, primero dando frutos. Pero los frutos, nosotros tenemos que estar claros porque puede ser que nosotros estemos dando frutos en ciertas áreas de nuestra familia, pero puede ser que tal vez otras áreas de nuestra familia, llámese matrimonio o la familia en general, nuestros hijos, nuestros abuelos o nosotros mismos, podemos no estar dando frutos y tenemos que entender, mire, y esta es la parte que a mí en lo particular me puso, no que preocupado, pero sí me puso a reflexionar. Y tal vez le estoy dando esta introducción porque sí quiero ponerle un buen cimiento para que usted entienda de que el oír es necesario, fíjese. Ya no podemos, hermano. Es que la noticia que le traigo esta noche es que ya el Señor, esto es como cuando no sé si usted alguna vez jugó lotería, no hablo de la lotería, ¿verdad? Esa de la que venden aquí, del Cantarito y la, ¿cómo se llama? La Lotería de Boyacá y todas esas. No, no hablo de esas, sino que cuando nos poníamos ahí en la casa, tal vez con los muchachos ahí, con los hijos, o en la familia a jugar bingo, o cuando usted iba a algún bingo a jugar ahí a beneficio de alguna institución y usted apoyaba. Y habían personas que tal vez habían ganado y tal vez un buen premio, pero no escuchaban el número y perdían el premio. Entonces, tal vez no es lo mismo, pero sí tiene mucho que ver en el tiempo y oportunidad que como familia deberíamos de tener. Mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si lo vemos en función de lo que venimos hablando, hermanos, si lo vemos en ese orden, quiere decir que el Señor nos está diciendo, ok, yo espero que ustedes, si su familia, mire qué bonito está esto, si nuestra familia, nuestra vida, nuestro matrimonio dice amar al Señor, los frutos deberían de ser congruentes con lo que decimos amar al Señor. Porque eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros damos frutos es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos amar al Señor, el Señor espera que nosotros demos fruto en todo, como personas primero, de manera individual, de manera personal, pero también que demos fruto como matrimonio y como familia, es decir, que nuestros hijos estén permanentemente dando frutos. Les repito, ¿verdad? Tal vez no vamos a llegar a la perfección, pero algún fruto tiene que verse, hermano.
Y todo comienza con el oír, porque por ahí viene la fe. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. Por eso en el nombre de Jesús que esta noche nosotros podamos quedar habilitados por el Espíritu en nuestro oír familiar para que podamos enmendar algunas cosas. Ahora, veamos entonces a qué se refiere la voluntad. Este ya se los he mostrado, pues lo quise volver a poner para aquel que tal vez no lo tiene o hacerle un refresh o un recordatorio. ¿Por qué lo pongo? Porque si usted lee el versículo 21 que se lo acabo de poner, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. O sea, que el que dice que Dios es su Señor es porque trata o está haciendo la voluntad de Él. Y ese es el que va a entrar. Entrar al reino de los cielos es esa dimensión de tenerlo todo en el reino, de gozarnos de su paz, de su benignidad, de su gracia. Eso le he dicho, mire, esto de entrar en el reino es como cuando, mire, hay muchas recreaciones. De hecho, hoy pasábamos aquí en la ciudad hay unos juegos que son los que están aquí por Salitre. Bueno, eso y otros juegos. El caso es que en este tipo de juegos a usted le venden dos pasaportes, le venden el pasaporte que tiene acceso a todo. Cuando digo pasaporte es que le ponen una manilla aquí o una pulsera. Hay cierta pulsera de cierto valor que le da acceso a todos los juegos, pero hay cierta pulsera de cierto valor también que le restringe algunos juegos. Lo mismo pasa en todos digamos, en todos los juegos que hay. Tal vez usted ha ido a algún lugar, incluso en las playas, cuando va a ciertas playas o algunos balnearios o algunas situaciones de recreación que son donde hay piscinas y todo eso. Por ejemplo, aquí en Piscilago le venden un pasaporte diferente. El caso es que el reino de los cielos se parece. Ahora, ¿cómo así, pastor? Mire, se parece. Cuando nosotros entramos, el que hace la voluntad dice entrará. El que hace la voluntad entrará. ¿Por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios es que hemos rendido nuestro espíritu, alma y cuerpo a reconocer el señorío de Dios en nuestra vida. Y eso debería de pasar en el matrimonio, debería de pasar en la familia. Porque cuando nosotros reconocemos el señorío de Dios, entonces si venimos en el contexto, vamos a dar frutos y vamos a ser conocidos por los frutos genuinos que hay en el matrimonio y en nuestra casa. Nuestros hijos van a dar frutos genuinos, nuestros nietos, nuestra relación en la familia va a ser de frutos genuinos. Y cuando vamos al 21, y esa es la parte que nos debería de preocupar. Ahora, esta preocupación tiene que ser en el afán de corregir cosas, porque hermanos, algunos podemos tener algún tipo de enfermedad en el oído que ya la vamos a ver, porque ahí es donde está el problema. Es que hay personas que tienen algún tipo de enfermedad en el oído y no es porque ellos quieren, a veces no escuchan porque no tienen esa capacidad de escuchar al 100%. Mire que cuando vemos el Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El pasaporte para el cielo es la gracia, es Cristo, es la cruz. Es decir, el pasaporte para el cielo es la salvación, la vida eterna que ya Cristo nos dio al morir en una cruz y al resucitar. Ya tenemos vida eterna. Qué lindo. Pero ¿sabe cuál es la dimensión de gozar? La vida eterna es, entre otras cosas, hacer su voluntad. ¿Y qué es hacer su voluntad? Hacer su voluntad, entre otras cosas, es que nuestra familia, mire, este cuadro está muy hermoso, muy hermoso. Este cuadro, para nosotros, fíjese que debería ser una guía. En todos los hogares deberíamos de tenerlo pegado y mostrarle a nuestros hijos, nosotros cada mañana, decir, Señor, queremos hacer tu voluntad, porque la familia que hace la voluntad de Dios o que trata de hacerla, porque acuérdese que es Cristo el que nos ayuda, el Espíritu Santo está ahí, no solo intercediendo, sino que nos habla al corazón. Dios mismo nos quiere ayudar hermano, es que no crea que el diseño de Dios es para que fracasemos, no. El diseño de Dios para la familia es para que seamos felices, para que si hay algún tipo de problema lo sepamos solventar con la ayuda de Él. ¿Qué es hacer su voluntad? Es que la familia tenga una plena convicción de que la creencia es en Cristo, que somos aquellos que amamos al Señor, que ninguno de nosotros se pierda. Si se da cuenta, esa es una tarea que todos nosotros tenemos, que haya una relación cercana. Y esa relación cercana
Tiene mucho que ver, mire, Mateo 7:21. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Porque la gente dice, Señor, yo te amo, sí, pero sus frutos no son de acuerdo a lo que Él está diciendo. Eso es lo que el Señor nos está haciendo énfasis esta noche. ¿Y dónde comienza el problema? Entre otras cosas, en el oír, fíjese, ahí es donde está el problema. Que nosotros seamos adoptados como hijos, que en la casa nuestros hijos se sientan hijos, pero que también nosotros nos sintamos hijos. Mire, aquí hay algo bien tremendo, porque si usted como padre no se siente hijo, su relación con sus hijos puede ser en la misma relación que tiene con el Señor. Es la voluntad de Dios es que nos preparemos para su venida como familia. Es que nos liberemos del presente siglo malo, que nos podamos reunir todo en Cristo, es decir, que todo gire sobre Cristo, sobre su gracia, sobre su misericordia, que podamos predicar a Cristo a nuestros familiares primero, que podamos servirle como familia, que podamos servirle como familia, que pueda haber santidad en la casa, que haya esa disposición, que demos gracia en todo, que hagamos el bien y que renovemos la mente. Entre otras cosas, esa es la voluntad de Dios. Ahora, pastor, ¿por qué nos dice eso? Porque en el versículo 21 precisamente el Señor nos está diciendo, ¿quién es el que va a entrar al reino? El que hace la voluntad. ¿Y quién es el que hace la voluntad? El que da fruto. ¿Y quién es el que da fruto? Aquel que tiene una relación cercana con el Señor. Porque mire lo tremendo que va en el siguiente versículo, hermano. Por eso yo le decía, esto me preocupa, porque esta es gente que se quedó a la tribulación, fíjense. Esta es gente que se quedó a la tribulación. Y mire lo que dice. Dice, muchos me dirán en aquel día, mire, y este tema yo lo venía platicando con mi esposa hace como 2 días que salimos ahí a caminar. Yo le decía, mira qué tremendo está esto, porque esta es gente que predicaba, que cantaba, que iba a la iglesia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Hermano, paremos aquí, porque aquí vemos personas que iban a la iglesia, personas que en apariencia eran cristianas, personas que cualquiera diría, no, ese matrimonio, esa familia sirve al Señor. Sí, pero mire lo que dice el siguiente versículo. Y entonces les declararé, jamás os conocí. ¿Sabe que esa palabra, cuando uno relaciona jamás os conocí, sabe que les estaba diciendo? Nunca hicieron mi voluntad. Hermanos, esto es bien serio y todo comienza con el oír, fíjese, porque comienza con la fe. Es que todos nosotros iniciamos esta relación hermosa con el Señor. Yo espero que sea hermosa, hermano. Todos iniciamos esta relación hermosa como familia, como matrimonio con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos fe en Él, de que vamos a tener un mejor futuro, una mejor familia. Pero la fe comienza por el oír. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Ese jamás os conocí. ¿Sabe qué les está diciendo el Señor? Ustedes decían ser cristianos. Decían ser una familia que me servía, decían ser una familia que me amaba, pero realmente nunca me conocieron. Apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Mire que ahí en esa palabra, practicáis la iniquidad, yo por aquí tenía una versión. Creo que son, mire, los que practican, entonces se da cuenta, ahí está la diferencia. Una cosa es decir y practicar lo bueno y otra cosa es decir y practicar lo malo. Este grupo de personas son los segundos. Y miren qué tremendo, eran personas que Dios les permitía hacer señales, sanidades, prodigios, hermano, prodigios, sanidades. Pero ¿sabe cuál era el problema? Practicaban la iniquidad. Quiere decir que ellos nunca tuvieron una relación cercana con el Señor. Miren que hoy en la tarde, estudiando este tema, en la mañana también, en la mañana, sobre todo, era que leía. Fíjese que cuando se habla porque vamos a hablar ahí de la roca de tropiezo, que más que la roca, el fundamento que es Cristo. Cuando se habla de la roca de tropiezo, dice que el que cae sobre la roca, dice que será quebrantado. Ese quebranto es como que perdón, como cuando se le quita como cuando usted ha visto que cae una nuez, que se le quita la cáscara. Bueno,
Se lo estoy dando así de manera coloquial para que entienda esa parte que tiene mucho que ver con esto. Cuando uno cae sobre la roca, cuando uno de persona cae sobre la roca, que es Cristo, dice que como que se quebranta. Pero ¿qué quebranta? Saca lo bueno de nosotros y se quebranta lo malo, nos quita la grosura. Pero al que le cae la roca, dice, no dice quebrantado, no recuerdo lo que dice, pero obviamente va a ser afectado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto tiene mucho que ver con la situación del oír. Porque el Señor lo estaba diciendo precisamente por los fariseos. Y a los fariseos les decía, ustedes tienen bonitas familias, ustedes visten bien, ustedes hasta huelen bien, pero ustedes viven diferente de lo que predican. Por eso para ellos fue una roca de escándalo, dice. Porque la roca, la cimentación que Dios quiere, es de aquel, como vemos en la siguiente versículo. En otras palabras, ¿dónde quiere Dios que cimentemos nuestra familia? Sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25. Esta es la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Dice de esta manera, dice, solo permítame poner algo acá. Ok, Mateo 7, 25 dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Acuérdese, el oír, mire, aquí comienza. Viendo Mateo 7:24 en esta versión, a mí me da pie para entender, hermano, ahí está bien clarito, que el que escucha estas palabras y las pone en práctica. Quiere decir que los que vimos en Mateo 7:23 hace poco, los que practican la iniquidad, sí escuchan la palabra, pero son necios. Sí escuchan la palabra, pero son desobedientes. Sí escuchan la palabra, pero no la ponen por obra. ¿Y qué pasa con eso? El Señor, corremos el peligro de que el Señor diga, sí, eras lindo predicando, lindo cantando, servías precioso, pero tu corazón siempre estuvo lejos de mí. Hermano, entonces mire, el oír en la familia va ligado con el corazón que tenemos o la relación que tenemos con el Señor. Es que aquí no hay vuelta a Dios, como decimos en Honduras. Hermano, aquí es clara lo que el Señor nos quiere trasladar. Una familia que la relación con el Señor es lejana, no tienen habilitado el oído y corren el peligro de servir al Señor, de ir a la iglesia, de predicar, de cantar, corren el peligro, ¿sabe de qué? De perderse todas las bendiciones del reino. Por eso habría que revisar, hermanos, si en la familia las cosas no se están dando. Porque yo he escuchado, algunos me dicen, pastor, mire que yo ofrendo, yo sirvo, voy a la iglesia. Sí, pero puede ser que esta noche el Señor le esté hablando y le esté diciendo, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? ¿Sabes qué, familia? ¿Sabes qué, ministro? Lo que necesito, más que hagas milagro, es que estés cerca de mí, que me escuches. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Luego que lo escuchemos, seamos hacedores de la palabra, que la pongamos en práctica. Eso es lo que el Señor quiere para su matrimonio y para su familia. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaban cimentadas sobre la roca. Hermano, hay tres cosas aquí, más adelante se las voy a poner, que siempre van a dar sobre la casa del prudente y del necio. Pastor, ¿quién es el prudente? Aquel que cimenta su casa sobre la roca. ¿Y quién es el imprudente o el necio? El que cimenta su casa sobre la arena, sobre la arena. Hermano, la lluvia, los ríos y los vientos siempre van a dar sobre la casa. Ahora, ¿cuál casa se va a sostener? La casa del prudente. ¿Y cuál es la casa del prudente? ¿Cuál es el matrimonio prudente? Cuando los hijos muestran prudencia, cuando una familia es una familia prudente. ¿Sabe cuándo? Cuando escucha, cuando escucha, pero escucha la voz del Señor, las palabras que el Señor nos ha dejado, lo que se lee, el mensaje que usted escucha, lo que usted lee, cuando escucha la voz del Espíritu en la oración, lo que escucha y las pone en práctica. Entonces, hermano, no hay de otra. Mire, viene un tiempo, y no es que sea en este último tiempo, siempre ha sido así. ¿A quién es el que le va bien siempre? Al que es obediente a la palabra, la escucha y la pone por obra. Hermano, es que duele la palabra.
palabra es viva, es eficaz, dice que penetra. Entonces penetra y discierne, dice, discierne y corta. Corta los tuétanos, los huesos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Quién es el prudente? El que oye. Perdone que voy a reiterar esto, pero acuérdese, agarremos el cuadrito de la voluntad, digamos, queremos hacer la voluntad para dar frutos, queremos entrar al reino y gozar de toda esa dimensión como matrimonio, como familia, pero también como hijos de Dios. Escuche, hermano, mire, escuche la voz de Dios, escuche la voz de Dios. Nosotros a veces escuchamos muchas cosas, menos la voz de Dios, me estoy incluyendo. Nos cuesta escuchar la voz de Dios. Ahora, se va a dar cuenta que no es todo culpa suya. ¿Por qué? Porque hay enfermedades del oír, que ya la vamos a ver. No pierda de vista entonces, siempre a una casa, aunque se escuche la voz de Dios y se ponga por obra, siempre van a haber lluvias, ríos y vientos. Tal vez usted en este momento hay un viento que le está afectando ahí la barca o la casa. Bueno, siempre va a haber. ¿Cuál es su garantía? Escuche la palabra y póngala por obra. Escuche la voz de Dios y obedezca. Escuche la voz de Dios y enmiende. Escuche la voz de Dios y dígale, Señor, ayúdame, porque puede ser que tengo el oído afectado. Veamos el segundo. Este es el contrario. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio. Mire, el primero es un hombre prudente. Este es el hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa. Mire, aquí hay algo bien tremendo, hermano. Aquí, leyendo yo estos dos versículos, me di cuenta que en el prudente dice que l- la lluvia, los ríos y los vientos se descargan sobre la casa. Una cosa es descargar. ¿Y sabe cómo me imagino yo? Mire, no sé si le ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, hermano. Aquí, yo le cuento que mire, creo que todos, tal vez en nuestra niñez o en la casa de la abuela, en la casa de un tío, en cualquier casa, de repente fuimos a visitarlos o tal vez en nuestra casa, yo no sé. Y de repente habían goteras, hermano, en la casa y qué risa daba, hermano, porque a veces a uno no le ajustan las ollas, no las joyas, ¿va? Qué bueno que fueran las joyas. Las ollas, ya parezco caleño, ¿va? Hondureño, bueno, al final de allá somos. Entonces, el caso es que no le ajustan a uno las ollas para poner tanta gotera. Pum, 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 pum. Entonces, eso es descargar, porque la lluvia cae. Es como cuando usted descarga algo, usted echa sobre algo y lo echa con cuidado. A veces puede ser con violencia, pero lo echa. Pero eso pasa en la casa de... Ahora, ¿qué descarga? Se descarga la lluvia, los ríos y los vientos. Es decir, como que obviamente la lluvia sube el caudal de los ríos y los ríos pasan y los vientos llegan. Pero mire qué pasa en la del prudente y ese me pone a pensar porque dice, el que escucha estas palabras, bueno, ahí en Mateo 7 26 y 27 cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron, dice, rompieron contra la casa, se derrumbó y su ruina fue grande, hermano. Entonces, hermano, cuando nosotros escuchamos, mire, aquí hay algo espiritualmente bien fuerte. Cuando nosotros como matrimonio, como familia, como hijos del Señor, escuchamos la voz de Dios y la ponemos en práctica, es decir, obedecemos, cualquier cosa que pueda pasar producto de la lluvia, de los ríos y de los vientos, esas son amenazas, esas son aflicciones y todo lo que se puede dar que alteran el clima espiritual. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra, es decir, que escuchamos la voz de Dios, entonces, ¿sabe qué pasa? Se lo vuelvo a poner ahí. Entonces se descarga contra la casa. O sea que es una especie de afectación suave y leve. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra y no la ponemos por obra, entonces ahí rompen. ¿Y qué es romper? Es como un aluvión. No sé si usted estaba, hermano, yo creo que tal vez usted ha tenido oportunidad de ir a ciudades o lugares donde han sido anegadas de lodo y agua, por ejemplo, producto de un aluvión o un aludo o algo que se desbordó.
Mire, yo le he contado, creo que tal vez usted ha tenido oportunidad. Nosotros hemos ido como 3, 4 veces, hemos pasado ahí por Armero y siempre paramos. Y lo impresionante es que la gente dice, aquí hubo un pueblo, hermano, y ahí no hay nada más que algunas ruinas, la cúpula de la iglesia católica está sobre la calle, hermano, y se imagina una iglesia alta. El caso es que, si no estoy mal, murieron 25.000 personas, que en toda esa zona es prácticamente es un cementerio, una fosa común para muchos. Ahora, ¿por qué le cuento eso? Porque eso es romper. Eso vino la lluvia, se represó en el río, no sé qué pasó y se vino en un aluvión. Entonces, piense un momento, ¿qué prefiere? ¿Que descarguen sobre usted o que venga el aluvión sobre la casa? Yo prefiero que descarguen. Yo prefiero que venga lluvia, aunque haya viento, aunque se desborden los ríos, yo prefiero que se descargue, es decir, que venga de manera pausada y estar listo, porque estoy sobre la roca. Entonces, hermano, yo se lo dejo a su consideración, porque prácticamente lo que le decía, estas tres cosas siempre van a afectar la casa. Sea que escuchemos la palabra del Señor y la obedezcamos, sea que escuchemos la palabra de Dios y no la obedezcamos. Esas tres cosas van a afectar. ¿Qué tengo que hacer yo? Ser prudente, hermano. No ser un necio, porque ahí lo dice en la palabra. No tenemos que ser necios, ni tenemos que ser prudentes. Ahora, ¿quién es el prudente? ¿Quién es el esposo prudente? ¿Quién es la esposa prudente? Aquella que le dice, mi vida, escuchemos la voz de Dios, pongámosla por obra, seamos hacedores de la palabra. Aquel matrimonio que reúne a sus hijos y les dice, hijos, las cosas no han estado funcionando. Mire, le doy un consejo, le va a servir mucho. Mire, propóngase, le hablo a los padres, sobre todo con los hijos, esos hijos que de repente están rebeldes, esas niñas o los niños ahí, los muchachos que de repente están rebeldes, que contestan mal, que no escuchan la voz de los papás. Mire, ojo, ¿verdad? Porque lo que usted siembra, eso cosecha. Puede ser. Pero le quiero decir esto que le va a traer mucha paz a su corazón. Mire, genere conexiones con sus hijos. Genere conexiones. Porque a veces nosotros solo nos acercamos a ellos para corregirlos. Generemos conexiones con nuestros hijos. Interésese por lo que mira. Interésese, pregúntele cosas. Dígale, hijo, ¿cómo funciona? Que usted lo sepa, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Contame. Mira, ¿cómo funciona el TikTok? ¿Cómo funciona Instagram? Y si yo quiero hacer un video, interésese por él o por ella. Genere conexiones, porque a veces nosotros solo regañamos. Entonces los muchachos llegan a la defensiva. No sé si ha visto, ¿verdad? Por algo lo estoy diciendo, hermano. Los muchachos, uno llega, fulano de tal, ¿qué? Y ese qué, hermano, dan ganas de darle en la cabeza, ¿va? Pero ¿sabe cuál es el punto? Porque tal vez nosotros así somos. Que tal vez le dicen, mami, ¿qué querés? O papá, ¿qué querés? Entonces, es como busquemos conexiones, le va a servir en la vida. Salmo 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, aquí el Señor nos habla claro de que los fundamentos que nosotros que tenemos que tener cuidado son aquellos en los cuales Él ya nos lo demandó. ¿Cuál es el fundamento? La roca, Cristo. El hombre prudente cimenta su casa sobre la roca. Y el hombre imprudente, el necio, pues sí levanta una casa. Mire, ambos levantan una casa, pero lo hace sobre la arena. Ya de eso hemos hablado. Usted ha leído mucho tiempo esos versículos. Yo espero que en el nombre de Jesús los pueda rumiar, los pueda asimilar. ¿Cuál es el punto aquí de la casa? ¿Cuál es el punto de la familia? Que el orden del día, la instrucción del Señor para nosotros esta noche es escucha para ponerlo en práctica. Hermanos, ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Qué vamos a escuchar y qué vamos a obedecer? Sí, porque no crea que es que usted todo el día va a pasar. No, 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 no me hables. Y la esposa quiere hablarle y no, no, no me hables. Quiero escuchar la voz de Dios. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? Esa es la gran pregunta. Y tal vez usted se está haciendo esa pregunta. Bueno, pastor, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Hermano, usted sabe, usted sabe. Mire, a todos sin excepción de los que estamos acá y usted que me ve, y aún los que van a ver este mensaje de manera posterior, porque sí me comentan algunas personas que lo ven de manera posterior. Mire, a todos nosotros, Dios nos habla de diferentes maneras. A todos, hermanos, sin excepción nos ha hablado y nos seguirá hablando. Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Cómo escuchar la voz de Dios?
Hermano, hay que orar. Dediquémonos a orar el tiempo que sea necesario, el tiempo que podamos. Pongamos alabanza, adorémosle, postrémonos, escuchemos. Cuando leamos las escrituras, ahí Él nos está hablando. Cuando usted escucha un mensaje o cuando usted hace su devocional, ahí le está hablando el Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar esa palabra que Dios nos ha dado y ponerla por obra. ¿Por qué? Porque, hermano, el enemigo quiere destruir los fundamentos. Ahora, ¿qué fundamentos tenemos? Agarrémonos del fundamento principal y mayor y más importante que es Cristo. Sobre ese fundamento, comencemos a edificar. Comencemos a edificar en el nombre de Jesús. Si el tiempo me lo permite, yo pienso que sí. Déjenme ver, por aquí tengo eh, algunas recomendaciones que desde ya comenzamos a ver qué situaciones podemos tener en el oído que nos está afectando. Hermano, lo primero, entonces, en el orden que venimos, Dios nos manda, hermano, a que demos fruto. Dios nos manda a que demos fruto. Dios nos manda a que realmente nosotros podamos entender de que como árboles firmemente plantados tenemos que dar buenos frutos. Y que si hay a veces fruto que no ha sido bueno, pues con la ayuda del Señor, la próxima cosecha va a mejorar, ¿verdad? ¿Por qué hacemos todo eso? Porque muchos podemos estar viviendo un tipo de evangelio que realmente podemos estar alejados del Señor. ¿Producto de qué? De no escuchar. ¿Y cuál es? Mire, ¿sabe cuál es la señal? Para mí la señal de que nuestro evangelio en su totalidad o nuestra vida como familia en el Señor no agrada totalmente a Dios, ¿sabe cuál es? Que no estamos poniendo por obra la palabra. No estamos obedeciendo para cumplirla y que nos cambie nuestra forma de vida. Que nos hable el Señor, que pongamos por obra su voluntad, que hagamos su voluntad, porque el que hace la voluntad de Dios es aquel que también es obediente y que sabe que de Dios viene todo, que de Él procede todo, de que Él nos quiere bendecir, que Él quiere que heredemos, que tengamos todas las bendiciones en el reino. Bueno, basado en eso, vimos que el prudente es aquel que pone su casa sobre la roca. ¿Y qué es poner su casa sobre la roca? Es que escucha la palabra y la obedece, porque el que obedece tiene a Cristo en su corazón, tiene la plenitud de Cristo en su corazón. Y el que no la obedece, pues lastimosamente es un insensato que de repente su casa va a ser afectada de una manera más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí habla de que fue una ruina muy grande. Ahora, ¿por qué tenemos que cuidar lo que oímos? ¿Por qué tenemos que cuidar lo que oímos? Mira lo que dice Marcos 4:24. Acuérdese, entonces aquí ya vamos en la recta final del tema. La recomendación es, primero, escuchemos. Ahora, puede ser que tengamos el oído afectado, alguna enfermedad, que la vamos a ver, pero la recomendación del Señor es, debemos cuidar lo que oímos. Ahora, ¿qué escuchamos? Antes de entrar en el versículo, ¿qué escuchamos? Hermano, ¿qué escucha usted? ¿Qué escucha? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de dónde llega el corazón? Lo que vemos y lo que oímos. Pero hoy vamos a hablar del oído, porque creo que uno de los mayores líos que está teniendo la iglesia es el oír. Mire lo que dice la palabra en Marcos 4:24. También les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida con que os midáis, se os medirá y aún más se os dará. Cuidaos de lo que oís. Mire la advertencia que nos hace el Señor Jesucristo aquí en Marcos 4. Si lo traducimos a lo que nos está diciendo al final, ahí en el contexto, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Ten cuidado de lo que escuchas, porque en la medida de lo que escuchas, así va a ser tu reacción. Matrimonios, ¿qué escuchamos? Es hijos, ¿qué escuchamos? Familia, ¿qué escuchamos? Porque así como escuchamos, así va a ser nuestra reacción dentro de la familia. Así va a ser nuestra reacción personal o nuestra reacción matrimonial o nuestra reacción familiar. ¿Cómo así? Mira, hermano, fíjese que yo me acuerdo, bueno, si lo va a escuchar, él va a saber quién es, pero como usted no sabe quién es, lo voy a contar. Mire que el apóstol Germán, igual que el apóstol Sergio y cada uno de nosotros, bueno, voy a hablar de su servidor. Una vez estábamos con el apóstol Germán hablando no recuerdo estábamos hablando de algo, pero había otro anciano ahí, otro pastor, hablando, hermano, y hablaba del Barcelona y que el Barcelona aquí, porque el apóstol es Real Madrid, ¿verdad? Como para molestarlo.
Entonces en algún momento el apóstol lo queda viendo serio y le dice, ¿sabes qué? Le dice, si así supieras la Biblia, le dice, como hablas del Barcelona, tal vez él se lo dijo por molestarlo, pero a nosotros nos quedó en el corazón porque es cierto. Ahora, quiero que me vaya a tildar de cuadrado, ¿va? De que el pastor solo la Biblia lee. No, hermano, si yo veo películas, leo libros, trato de divertirme. Le he comentado, tal vez nos encontramos un día por ahí, los miércoles, el cine es a mitad de precio, entonces nos vamos con la pastora, no todos los miércoles, ahí cuando podemos, nos vamos a ver una película, una que otra ahí. Entonces, sí, sí soy un hombre común y corriente como usted, hermano, hermana, sí, igualitos, pero ¿sabe cuál es el punto? Cuando uno habla, evidencia que tiene en el corazón. Pero entonces tenemos que tener cuidado que entra la familia. Hermano, ¿qué bombardeo hay ahorita? Fíjese bien, a veces es bueno desconectarse de tanta noticia. Yo le he comentado que tengo varios chats ahí de escatología, a veces los silencio, porque hermano, todos los días, hermano, todos los días, unas noticias tras otra, tras otra. Entonces llega un momento que lo que uno oye se llena su corazón. Eso es lo que usted tiene que tener cuidado, ¿sabe? Cuando escuchamos algo, algunas cosas vamos a tener que desecharlas, porque que escucha, mire, le voy a dar un consejo que le va a servir para toda la vida. Cuando usted vaya a escuchar algo, pregúntese, ¿me edifica? ¿Me bendice lo que voy a escuchar? Cuando alguien llegue a su casa y le van a comentar algo, cuando le vayan a comentar en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar, pregúntele, mira, lo que me vas a decir, ¿me bendice? ¿Me edifica? No, entonces no lo escuche. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros escuchamos cosas que no nos edifican y no nos bendicen, nos afecta el oído. ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Qué escucha usted? ¿Qué escuchan nuestros hijos de nosotros también? Hermano, mire, los niños sobre todo, los niños son tremendos, ¿no? Ahí están con la parabólica puesta. Esos niños entre ahora hasta ahora 8 años y ya tienen la parabólica puesta ahí afinada, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros cometemos muchos errores como grandes en la casa. Hermano, no tenemos la prudencia y comenzamos a hablar de cosas de la familia, de cosas del trabajo, de cosas de la iglesia, de cosas de los pastores. No, yo espero que no, pero bueno, si se fue ahí, se fue, hermano. Entonces los niños escuchan y ellos ven normal que se hable así en la casa. Entonces ellos ven normal, van a la escuela. Hermano, mire, yo he visto niños, fíjese, por eso tenga cuidado. A alguien le estoy diciendo, hermano, tengan cuidado con sus niños, porque bueno, mi mamá es que me contó una que otra ahí en algún momento cuando trabajó con los niños son indiscretos, los niños son indiscretos, entonces hay niños que cuentan cosas de su casa, por eso tengamos cuidado, lo que hablamos, lo que hacemos, hay que tener prudencia, guárdeles el corazón a sus hijos, guárdele el corazón a su esposa, a su esposo, en la familia, guardemos el corazón de nuestros muchachos. Porque mire, entonces, ¿qué hablamos en la casa? ¿Cómo hablamos? Porque eso afecta el oído. Entonces, mire, un oído afectado afecta la fe. Y cuando se afecta la fe, no agradamos a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros somos afectados en la fe, somos afectados en lo espiritual para agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuide lo que escucha, cuide lo que escucha. Póngale un filtro siempre. Obviamente, tampoco, hermano, es que vamos a andar. Ahora, yo, por favor, escúcheme con ellos circuncidados. No es que vamos a andar ahí siendo religiosos y tan cuadrados, hermano, que, hermano, nadie nos va a hablar. No, no, no. Tenga el carácter como para filtrar las cosas que llegan, cosas que edifican y cosas que les bendicen. Entonces, veamos algunas enfermedades que se dan en el oído. Porque puede ser que tal vez usted esté siendo afectado del oído, no porque usted quiera, no porque usted no sea obediente, no, o no porque usted no quiera poner por obra la palabra, no puede, porque tiene algunas enfermedades. Veamos entonces, porque estamos hablando de la habilitación del oír en la familia, porque en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Al final vamos a orar y que Dios habilite el oído, hermano, porque es necesario para escuchar la trompeta en el nombre de Jesús. Entonces, mire, el primero que yo encontré aquí es la comezón de oídos. Esta es una enfermedad que está afectando en este momento. ¿Qué es la comezón de oídos? Por ahí anda una película, creo que la comezón del séptimo año, la comezón no sé qué.
Ahora, ¿qué es comezón de oído? Hermano, cuando pican los oídos, qué difícil, ¿verdad? Uno está ahí y si está guardando la compostura en algún lugar público, uno no haya cómo meterse por un lado y hacerse así con el dedo, ¿verdad? O hacerse con un hisopo o algo así. Entonces, esta es la primera enfermedad. Comezón de oídos. ¿Qué es la comezón de oídos? Mire lo que dice, mire lo que dice en 2 de Timoteo 4:13. Hermano, esto está afectando a la iglesia en este tiempo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Mire, yo le quiero aclarar algo. Ni mi amado ni su servidor, ni como ministerios de Benecer, me voy a tomar la atribución con el respeto de los apóstoles, ni como ministerios de Benecer sabemos o somos los que tenemos la verdad, ¿no? Nos equivocamos. A veces yo me equivoco, se equivoca mi amada, nos equivocamos. Pero tratamos siempre de ser fieles a la palabra, porque lo que no es negociable es la doctrina. Entonces, esta enfermedad, porque es una enfermedad que nosotros podemos estar aplicando en nuestra vida, pastor, ¿y cómo afecta a la familia? Sí, afecta a la familia, porque la familia se vuelve una familia que escucha la palabra y no la pone por obra. Y eso trae consecuencias. Ahora, ¿cómo afecta? Mire cómo afecta. Esto trae confusión, fíjese. Porque el tiempo que estamos viviendo dice que es un tiempo en el que no soportan la sana doctrina. Y por ahí comienza el lío. Hermanos, yo pues con todo cariño, respeto les digo esto. Sí, es que hay cosas que nadie, ni usted ni yo, vamos a hacer las cosas porque se nos imponen. No, lo que nosotros hacemos, aún el Señor, fíjese, el Señor tan lindo, hermano, tan caballeroso que dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. El Señor nos dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. El Señor hace rogativas por nosotros. Entonces eso me indica algo, que en esto es por revelación. Nada en Dios es impositivo, salvo que el Señor vea que la persona va a perder la vida, ahí sí se mete. Pero nada en Dios es impositivo, nada en la familia va a ser impositivo. Esto es por revelación, pero tiene que haber ¿cómo se llama? Un receptor de la revelación. Y ese receptor de la revelación comienza con los esposos, o con el jefe de la casa, o con la que está encargada de la casa. Porque si la cabeza de la casa no tiene la revelación, no la va a tener el resto de la familia. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Esta comezón de oídos es personas que están en las iglesias, pero ellos quieren escuchar algo nuevo siempre, pero no quieren que la palabra les cambie su vida. ¿Por qué? Porque no soportan la sana doctrina. No soporta, hermano, es que hay versículos en la Biblia, es que nosotros solo queremos escuchar, créame que eso pasa en todo el mundo, ¿verdad? Nosotros solo queremos escuchar que serás prosperado, que tus hijos van a ser flechas que van a dar en el blanco, y amén, hermano, amén, que así sea que vas a ser prosperado, que Dios te va a dar lo mejor del cielo y de la tierra, y amén, y ahí vamos, ¿verdad? Que tú eres mi pastor y nada nos faltará, que yo sé los planes que tengo para ti, que los ojos del Señor están sobre los hijos, que Él cumplirá su propósito en mí. Eso, hermano, hasta gritamos, amén, amén. Pero, ¿sabe cuándo realmente nosotros nos damos cuenta que tenemos comezón de oídos? Cuando Dios dice, que no salga de vosotros cualquier palabra corrompida. Y ahí decimos, "Uy, ya no nos gusta. No, ese pastor no me gusta. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va a otra iglesia. Porque en la otra iglesia, yo con respeto digo, en la otra iglesia, ¿qué pasa? Allá no escuchan ni lo confrontan con la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? La enfermedad de la comezón del oído viene cuando nosotros no nos gusta que nos confronte la palabra. Hermano, yo le garantizo que si usted lee, Señor, háblame hoy, y le sale ahí, y fue Judas y se ahorcó, usted dice, no, reprendo. Bueno, así son algunos. No por lo de Judas que se ahorcó, sino que cuando Dios nos manda a que nos perdonemos, a que tratemos a los demás como nos tratan a nosotros. Ahí ya no nos gusta. Se puso feo el mensaje, ¿va? Pero es familiar, hermano. Es familiar. Si usted resiste a esto, entonces dice, ok, o soy necio o soy prudente. Yo prefiero ser necio, perdón, prefiero ser prudente, corrijo en que me duela.
Sí, porque es cuando yo me dejo guiar por el Señor. Hermano, nosotros, Dios nos manda a que dice, no debáis nada a nadie. En cuanto a honra, honra, y en cuanto a todo lo demás. Dios nos manda que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, entonces tiene que haber luz en nosotros. Hay un montón de cosas, hermano. Como les repito, no, esto de la sana doctrina, la gente no la quiere, porque teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Me voy a ir a aquella iglesia, dicen algunos. No pasa aquí ni los que me oyen, ni los que van a oír este mensaje. Me voy a ir a aquella iglesia, porque ahí están hablando de, qué sé yo, de prosperidad. Yo quiero prosperidad, sí, pero la prosperidad en una familia que no tiene principios sólidos, no tiene fundamentos sólidos, que es Cristo. Hermano, poco dura el dinero, poco dura el dinero, porque la Biblia nos da principios económicos. La Biblia nos da principios económicos. Dice, se acumularán sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Mire, estos son aquellos que son los evangelistas del TikTok, los evangelistas de Facebook, los evangelistas de Instagram. Yo con respeto lo digo porque si usted lo hace, no lo estoy diciendo por usted, pero algunos hermanos se sacan unas barrabasadas ahí y como la persona no tiene doctrina porque no le interesa, entonces le cree, ah, ya ves, hermano, las cosas en el Señor, en la familia, sobre todo en uno, se disciernen de manera espiritual, no de manera como todo el mundo lo dice, porque si usted agarra un mismo tema, en diferentes versiones se va a dar cuenta que ninguno se pone de acuerdo. Pero como usted escucha, por eso tenga cuidado con lo que oís, porque si usted escucha que congregarse es mal, pero, pero dejó de leer, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entonces ¿a quién le creo? ¿Al del TikTok o lo que Dios escribió? Yo se lo dejo a su criterio, ¿verdad? Yo respeto su decisión en cuanto a eso. Entonces, necesitamos tener madurez para escuchar ciertas cosas. Se trata de vivir lo que escuchamos en Dios. Primer lío, comezón de oídos. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Los jóvenes, mire, el joven de ahora es un joven pilas, no que los de antes no. Pero el joven de ahora tiene más facilidades, la inteligencia artificial y tantas cosas. Hermano, tenga cuidado, porque con la inteligencia artificial, muchos le están preguntando que supuestamente es a Dios, porque con la inteligencia artificial le puede dar respuesta, y no es Dios, no es Dios el que le va a hablar. Por eso guarde su palabra, lea la palabra en el nombre de Jesús. Quizás, permítame, creo que ya solo me quedan 3 minutos, hermano. Entonces, mire esta. Tal vez rapidito le doy esta. Oídos que se cierran. Hay gente que cierra sus oídos. Mire, rapidito le cuento. En Cortés, allá en donde yo vivía, bueno, en San Pedro Sula, fue un hermano tenía problemas en el oído. Y mire lo que puede pasar. El hermano tenía problemas en el oído, ya le he contado. Y él vendía huevos. Y se fue un día a cierta zona de Puerto Cortés, allá, mi ex tierra. El caso es que llegó a una zona donde, en una zona difícil, porque habían delincuentes. Hermano, y él murió, fíjese, porque nunca escuchó que le estaban diciendo, párese, párese. Él no quiso parar el carro y le hicieron un disparo. Lastimosamente, le atravesó aquí por el riñón y lo perdió, y después se murió. El caso es que no escuchó y se murió porque tenía una enfermedad. Y no crea que el diablo va a andar diciendo, ah, no, pobrecito, es que no escucha, hermano. Igual que estas personas allá, que ojalá el Señor les haya dado su merecido, hermano, pero estas personas mataron a este hermano porque él no escuchó porque estaba enfermo de sus oídos. Oídos que se cierran. Entonces, la primera enfermedad es la comezón de oír. ¿Qué escucha? Cuidado con lo que oís. Es la advertencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se aplica a la familia. ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Qué escucha usted? Los oídos que se cierran. A quienes hablaré y advertiré. A quienes hablaré y advertiré. Para que oigan. He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. Y he aquí la palabra del Señor les es oprobio. No se deleitan en ella. Ahí está la clave, hermano. Si usted perdió el deleite en la palabra, tiene los oídos cerrados. Entonces corre el peligro de tener esta enfermedad de oídos cerrados. Hermano, difícil es hablarle a alguien que tiene los oídos cerrados. No sé si le cuento, le voy a contar una intimidad. Yo lo hacía y lo voy a decir con mucho cariño y respeto porque sé que pasa mucho en los hogares a veces. Mire, yo me acuerdo que de niño
Digamos, yo vengo de un hogar en el que hubo una separación, mi papá y mi mamá se separaron, mi papá siempre llegaba, ya le comentaba, pero lo que sí yo no olvido es cuando peleaban y se ponían a alegar y aquella gritadera y en algún momento quizás hubo violencia, que yo recuerde, no vi, pero sí escuché. ¿Y sabe qué hacía yo? Yo me tapaba los oídos y comenzaba a hacerle para no oír. Eso me pasó a mí, puede ser que a usted le esté pasando, por eso le digo algo, no alegue frente a sus niños, no alegue a la hora de que va a alegar o arreglar un problema, no lo hagan frente a sus hijos, porque eso genera un trauma. Y le digo algo, eso pasa a veces cuando en la casa queremos corregir. Usted, pues, fíjese bien si los niños, ¿qué estás diciendo? Se ponen a hablar o a cantar y no quieren escuchar. Esos son los oídos cerrados. Los oídos son, ¿sabe por qué se cierran los oídos? Jeremías 6:10. No pueden escuchar aquí la palabra del Señor, les es oprobio, no se deleitan en ella. Hermano, aquí está hablando del pueblo de Israel, pero eso también nos puede pasar a nosotros. ¿Sabe por qué no escuchan? Porque tienen oídos carnales, porque sus oídos están no están circuncidados los oídos. Y un oído circuncidado es aquel que se le quitó la carne. Entonces, este es el tipo de persona que todo lo discierne carnalmente. Entonces, cierran el oído espiritual, pero sí tienen abierto el oído carnal. Estos son aquellos que hablan de los pastores, que hablan de las iglesias, que hablan de los cristianos, que hablan del presidente. Hermanos, son todólogos, hermano. Pero cuando les toca escuchar algo de ellos, no, 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 no. Pero hablan de todo, hermano. Hablan de todo mundo, hablan de todo, y ellos saben todo, pero cierran su oído a la voz de Dios. Hermano, lo espiritual, hay gente que no va a entender cómo funciona el Señor, cómo funciona su evangelio, porque su oído está todavía con la carne. Este es el cristiano también que cierra el oído a lo espiritual, pero lo abre a lo carnal. Ya no te congregué vos. ¿Para qué vas a ir a la iglesia todos los domingos? ¿Para qué? No, quédate en la casa, ahí en la hamaca, lo escuchás mejor. Y como él tiene su oído carnal, entonces dice, tiene razón, fíjate, tiene razón. Deje ese viejo vos. Vas a encontrar tres después. Tiene razón, fíjate. Deje esa vieja, vas a encontrar dos de a 20 después. Tiene razón, dice el menso, hermano. Y cuando ya tiene el lío metido, aquel que le dijo se fue. Perdón lo de menso, hermano, pero nosotros somos mansos. Entonces, ¿qué pasa? Tienen cerrado el oído, tienen cerrado el oído. ¿Sabe cuándo es una evidencia que está cerrado el oído? Si usted perdió el deleite en la lectura de la palabra. Perdió el deleite en ponerla por obra y perdió el deleite en la lectura. Hermano, nuestros hijos no van a ver cambios en nosotros si nosotros no leemos la palabra y la ponemos por obra. Ellos no van a ver cambios si nosotros no nos dedicamos a instruirlos. Y si son muchachos, si nosotros, hermano, regálele una Biblia a su hijo, regálele una Biblia a su hijo o a su hija, regálele una Biblia. Algo va a hacer, póngale una dedicatoria y dígale, hija, léete y anímela a leerla. Busque conexiones espirituales también. A veces nosotros solo buscamos conexiones del mundo con ellos. No, busque conexiones espirituales. Cuéntele historias. Pero ¿sabe qué? No perdamos el deleite. Si usted perdió el deleite en la palabra y en ponerla por obra, perdió el deleite en la iglesia, perdió el deleite en el Señor, es porque sus oídos se cerraron. La siguiente que yo encontré, tal vez solo se lo pongo así para que lo anote. La siguiente es, ¿sabe qué? Tardanza en el oír. Tardanza en el oír. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Sobre este tema tenemos mucho que decir. Le puse la otra versión, mire, la versión NTV. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por otro. ¿Sabe quiénes son los tardos en el oír? Los que tienen la enfermedad de la tardanza. Hermano, lo que les vale. Escuchan por aquí y sale por el otro lado. Hermano, yo trato de trasladarle este mensaje con la idea de que edifiquemos la casa, pero eso tiene que ser edificado nosotros primero. Edificar el matrimonio y luego edificamos nuestros hijos. Hermanos, si nosotros arriba, como esposos o como cabeza de hogar, lo que nos dicen nos sale por otro lado o nos sobra, hermano, así van a ser nuestros hijos. Levantad esa ropa, laven los trastes,
vení, anda, hermano. Si los hijos están así, ¿no será que nosotros somos así? ¿No será que ellos ven en nosotros, mami, vení, ya voy? Y ese ya voy llegó media hora después, estilo colombiano. Papi, vení, sí, ya llego, hijo. ¿Sabes qué? Ya voy a llegar. Llegó en la noche. ¿No será que nosotros hemos provocado ese oído tardado? Escuchá, por favor, obedeceme. Sí, ya voy. Y sabe que las desobediencias, en este caso, la tardanza, siempre terminan en situaciones de adversidad, situaciones difíciles, en el nombre de Jesús. Me queda una, creo, solo para el que rebeldía para oír. Usted sabe, ahí se aplica solo. Ezequiel 12:2 dice, hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Entonces, la rebeldía va asociada al no poner por obra la palabra. Aquí tengo el oído que se aparta, es otra enfermedad que puede darse en la familia, el que me aparta sus oídos. Mire, mire perdone que me excedí, el que aparta sus oídos para no escuchar la ley, para no escuchar la palabra, su oración es abominable. Por eso hay oraciones que Dios no contesta, olvídese, olvídese. Si usted le cerró el corazón y sus oídos al Señor, olvídese que le van a dar la oración, olvídese. Mire la PDT, el que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Y esa cosa, mire, eso me puso a temblar porque la versión moderna, le comento, la versión moderna, la primera ahí que ve, Proverbios 28:9, es la versión moderna que se llama es un doctor apellido Prats. Y ese doctor se vino a internar aquí en las montañas de Colombia para traducir la Biblia. Y eso él lo pone en el original, dice cosa abominable. ¿Sabe qué es una cosa abominable? Una cosa que alguien detesta, que no le gusta. Y eso es lo que el Señor aplica con aquellos. Pastor, ¿y dónde quedó la gracia? Sí, perdón, hermano, es que si usted rechaza la palabra, rechaza la corrección, rechaza la enseñanza del Señor, rechaza la comunión con Dios, le está diciendo al Señor, no me interesa. Y si usted está orando de esa manera, creo que es un tiempo de ponernos a cuenta en el Señor, en el nombre de Jesús. Esa es la ley de la libertad. Ahí tenemos la solución. Santiago 1:23 dice, en lo que comienzo a orar por eso, hermano, la ley de la libertad, Señor, nos enseña, ¿sabe qué? Que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Esa es la ley de la libertad. ¿Sabe por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural. Termino aquí, hermano. Le prometo que este es el último versículo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Cuando la persona tiene afectado su oído, se mira al espejo, escucha la voz, pero se olvida de ponerla por obra, porque necesita la ley de la libertad. ¿Qué nos enseña la ley de la libertad? Revela el carácter de Cristo, porque nos muestra su gracia y su santidad. Nos enseña que lo que le complace a Dios es precisamente eso, que le obedezcamos. Nos manifiesta nuestra incapacidad, mire, y eso es bien tremendo, porque la ley de la libertad nos manifiesta nuestra incapacidad humana de cumplir todo lo que Dios quiere, pero nos enseña que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero ¿cómo se logra eso? En una relación cercana con Él, oyendo y tratando de poner por obra la palabra, obedeciendo. Nos enseña que el amor de Dios, por medio de nuestro Salvador Jesucristo, estuvo dispuesto a darlo todo por usted y por mí, para que nosotros pudiésemos ser salvos, porque la ley de la libertad es Cristo y nos enseña cómo frenar, fíjese, el pecado y todo aquello que no agrada a Dios. Todas esas cosas hace la ley de la libertad, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, entonces es escuchar, hacer y permanecer. Escuchar, hacer y permanecer. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Escuchar, hacer, obedecer y permanecer. Escuchar, obedecer, hacer y permanecer. Cuatro cosas que en el nombre de Jesús sean habilitadas esta noche. Miren, ¿qué vamos a hacer? Oremos. Termino aquí con esta oración. Pero ¿qué tiene que pedir usted? Hermano, revisémonos, porque todo esto afecta a la familia. Todo esto afecta a la familia. Porque una familia que no escucha es una familia que corre el peligro de que su casa haya ruina sobre su casa, porque no escuchan la voz de Dios.
Se escucha la voz del padre o la madre, o sea, en algunos se escucha la voz de los hijos, pero no es lo correcto. Ahora, la voz del padre tiene que ser de acuerdo a la palabra, pero sentido común, hermano, sentido común. Yo ya le he dicho, yo ya le he dicho, si el esposo dice, aquí en la casa yo soy la cabeza de familia, pero él es un tirano que no da ni para el gasto, hermano, no, 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 no. Si la esposa dice, ahí la palabra dice que esposos, amad a vuestras esposas, sí, pero la hermana ni comida le da al esposo. No, 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 así no es la cosa. Si los hijos dicen, no exasperéis a vuestros hijos, pero no obedecen, no. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que hay que aplicar la palabra, pero hay que aplicarla en función de nuestras necesidades, debilidades, pero sobre todo eso haciéndolo. ¿Sabe cómo? Con misericordia y verdad se corrige el error, con gracia, con amor y misericordia, porque así nos corrigió el Señor. Señor, yo te doy gracias por este momento. Te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús habilites, Padre, habilites. Ahí donde usted está, si quiere, póngase sus manos sobre sus oídos. Señor, habilita mis oídos, habilita los oídos del esposo, de la esposa, de los hijos, Padre. Habilita nuestros oídos espirituales, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a poder ser selectivos en lo que escuchamos. Por favor, te ruego que nos ayudes a escuchar tu voz para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Hoy venimos rechazando, reprendiendo, Señor, toda comezón de oídos. Reprendemos, Señor, todo oído que se ha cerrado, toda situación de ser tardos en el oír, Padre, toda rebeldía para poner por obra tu palabra, para escuchar tu palabra. Hoy la reprendemos en el nombre de Jesús. Todo oído que se aparta, Señor, en el nombre de Jesús lo rechazamos de nuestra vida. Padre, a partir de hoy, Señor, permítenos poder escuchar tu voz, poder escuchar que cuando leamos tu palabra, tú nos hables, Dios. Háblanos al corazón, háblanos al corazón. Háblanos al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Habilita el oído de mis hermanos para que puedan escuchar tu voz, para que puedan escuchar, Señor, y aplicar la palabra y ser como aquel hombre prudente de Mateo 7, 22, Señor, 23, 24 y 25, sobre todo el hombre prudente, que escucha la palabra y la pone por obra y que cimenta su casa, su matrimonio sobre Cristo, que es la roca, y sobre esa roca vamos a permanecer. Gracias, Cristo, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos creyendo que harás mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Gracias por las familias, las bendigo. Restituye, Señor, provee, sana, restaura y ayuda, Señor, a las familias, ayuda a los esposos, ayuda a los hijos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están en droga, Señor, sácalos de ahí. Mete tu mano, Señor, de favor. Saca a aquellos que están en drogas, aquellos que están en situaciones judiciales, aquellos que tienen que presentarse, Señor, a situaciones de liberar deudas, hipotecas, Señor. Ayúdales en el nombre de Jesús. Padre, Señor, que tal vez no tienen o están viéndose cortos en su economía, Señor, provéeles, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Cristo. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano, que en el nombre de Jesús espero que le haya edificado este mensaje. Bendiciones. Les recuerdo, perdonen ahí ya para finalizarlo, mañana los de Corderitos aquí en Bogotá, eh, eh, 3 de la tarde estaremos con con la clase de Corderitos. Y mañana, los que les gusta madrugar, pero tranquilo, ¿verdad? No es una obligación. 5:30 estaremos en la intercesión. Por si nos puede acompañar ahí o envía sus oraciones ahí, mientras usted está roncando ahí, no. Mientras usted está durmiendo, le vamos a estar orando en el nombre de Jesús.